Hola a todos, bienvenidos a este programa Impartiendo Valor con Otto Porta. Intentamos aportar valor para tu vida, pero no solamente por lo que leemos, estudiamos o tenemos como experiencia, sino que por el fruto de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios nosotros la leemos y se va al corazón como una semilla que va a germinar, va a crecer, va a dar sus hojas, va a ramificar y un día va a dar fruto. Entonces yo quiero compartirles hoy 7 mujeres en la Biblia que eran estériles y lograron tener un hijo. 7 es un número de perfección. Yo creo que 7 es un número de un periodo completo. Es como los días de la semana que son 7, de domingo a sábado, o como lo cuentan en otros lugares, de lunes a sábado o domingo, de lunes a domingo. Entonces la cosa es así. ¿Por qué queremos estudiar a estas mujeres que lograron dar a luz un hijo? Y es porque esto nos va a simbolizar nuestra propia vida. Que en algunas áreas nosotros probablemente hayamos sido estériles, estemos como estériles, que no damos fruto, que abrimos un negocio y no nos resulta, que buscamos trabajo y no se nos abren las puertas, que hemos tratado por todos los medios de mantener una familia unida y ese fruto no se da. Somos estériles en lo que hacemos eventualmente. No necesariamente tiene que ver con que tu vida sea llena de fracasos o que no hayas dado fruto nunca. Pero estos 7 ejemplos o estas 7 mujeres nos van a dar el ejemplo a nosotros con sus secretos, con sus consejos, es decir, con su propia vida que se ha manifestado en la Biblia, para que aprendamos nosotros algunos secretos de cómo dar fruto en la vida, en la vida, en nuestra familia, en nuestros negocios, en el trabajo, en el ministerio. No podemos seguir siendo estériles en diferentes áreas. A lo mejor somos fructíferos en un área y en otra no. Y aquí tal vez vamos a encontrar la respuesta con esta conversación que vamos a tener. Bueno, la realidad es que solamente estoy hablando yo, pero ustedes pueden escribirme, dejar comentarios y aportar. Porque a lo mejor ustedes pueden ver lo que yo no estoy viendo y aportar para la demás gente. Y así se va volviendo una relación simbiótica, ¿verdad? Donde nosotros pasamos la bendición, ustedes la pasan a otros, nos retroalimentan. Y por eso es que les pedimos que por favor les den like a nuestra página y compartan este video. Compartan la página también para que esto sea de bendición para muchos y lleguemos hasta los confines de la tierra para bendecir gente, que es el único objetivo que nosotros tenemos, bendecir gente. Entonces déjenme ir a la palabra de Dios y déjenme darles el primer ejemplo. Les voy a dar las 7 mujeres estériles que dieron a luz. ¿Cómo dieron a luz? A lo mejor unas nos van a enseñar una cosa y otras otra. Pero la primera mujer estéril que aparece en la Biblia es Sara. Es la esposa de Abraham. Ustedes lo pueden leer en Génesis 21. Yo voy a estar leyendo algunas citas y otras solamente las voy a mencionar, pero lo importante aquí es que aprendamos de ellas. Sara y Abraham, o Abraham y Sara, antes tenían un nombre distinto. Por ejemplo, Abraham se llamaba Abram. Abraham se llamaba Abram. Y Sara se llamaba Sarai. Y cada uno de estos nombres tienen un significado. Por ejemplo, Abram significaba padre altivo, con altivez, una persona altiva. Fíjense ustedes, una persona altiva, entonces se le pueden complicar las cosas y tarde o temprano se le podrían estar esterilizando las actividades que hace. Es decir, que la altivez, como dice la Biblia, poquito después de la altivez está la caída, o inmediatamente después de la altivez está la caída. O sea que una persona que se viene abajo es probable que sea porque ha sido de ojo altivo. Y a Abraham le cambiaron de nombre. Le pusieron Abraham, le engrandecieron el nombre. Y eso quiere decir padre de multitudes. Quiere decir, llegó a alcanzar un liderazgo sobre multitudes, llegó a alcanzar a tener una voz que muchos escuchaban. ¿Por qué? Porque llegó a alcanzar sabiduría y por eso Dios lo prosperó. Entonces Abraham, que era el altivo, lo convirtieron en padre de multitudes. Y por eso nosotros
Todos los que creemos en Cristo también se nos dice que somos hijos de Abraham porque vamos a recibir las promesas de Abraham, no solo en prosperidad, en ser fructíferos en lo que hacemos, que lo que tocamos se hace fructífero. ¿Conocen ustedes este dicho que hay gente que todo lo que toca se vuelve oro? Son fructíferos. Pues a lo mejor están aplicando algunos principios que ya están en la Biblia y que de repente nosotros no los estamos aplicando. Bueno, Sarai lo que quería decir es cabeza. O sea que ella competía con Abraham, ¿verdad? Tú, el hombre en la cabeza de la casa, pero yo soy Sarai, voy a ser la cabeza más que tú. Competencia entre ellos y por eso no da fruto el matrimonio. Claro, en aquellos tiempos y en estos ejemplos eran estériles de no dar hijos, de no traer hijos a la vida. Pero nosotros solamente lo vamos a ver como no traer algo que es el fruto del vientre, fruto de lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestras entrañas, como planes, como metas, como visiones, y no dan fruto. Yo sé que muchos de ustedes tienen planes y que eventualmente no han dado su fruto, pero nosotros tenemos que aprender de ellos. Entonces Abraham tiene que ir delante de Dios a que le cambien el nombre, que le cambien la marca, que le cambien su personalidad. Yo sé que la personalidad eventualmente tal vez no cambie, pero Dios sí lo puede hacer, desde el espíritu hasta el cuerpo, y cambiar las actitudes de la vida, dejar de ser prepotentes para poder dar fruto. Entonces, un consejo que nos da Abraham y Sara es de que no entramos en competencia entre nosotros mismos, tal vez en la misma casa, o con nuestros hermanos, o con nuestros amigos, sino que nos ubiquemos cada uno. Nosotros no deberíamos de estar compitiendo con nadie, deberíamos de estar compitiendo contra nosotros mismos, contra las marcas que hemos alcanzado, los tiempos que hemos alcanzado, como los corredores, ¿verdad? Que tienen hay un récord y ellos quieren romperlo, o tienen una marca ellos mismos que quieren romperla para poder avanzar a otros niveles. Nosotros estamos compitiendo contra nosotros mismos. Nosotros no deberíamos de estar audicionando para nadie, sino para Dios y para ver cómo vamos nosotros, porque a la larga Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de lo que a nosotros nos mandaron a hacer, no de lo que mandaron a hacer a otros. Ok, entonces aquí como primer punto debería ser entonces que nos quitemos la altivez y dejemos de estar compitiendo y haciendo las cosas por competencia. Nosotros no hagamos las cosas por competencia, hagamos las cosas para Dios y para las metas que tenemos personalmente. Génesis capítulo 21, 13 es cuando a ellos el Señor les anuncia que van a tener un hijo. Dicho sea de paso, Dios te puede dar a ti promesas que se van a convertir en fruto cuando ya se den esas promesas. Pero mientras tanto tenemos que tener paciencia. Sara, por ejemplo, no le creyó mucho a Dios. Dios le fue a decir a Abraham, mira, les voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. Entonces ella, atrás de la cortina oyendo, se rió, le dio risa. Después vamos a ver que el hijo Isaac, que quiere decir risa, ella casi como, no hombre, esto no puede ser, esto es una broma. No lo creyó y resulta que Dios le dio un hijo. Ahora, tenemos que tener cuidado de qué hacemos en el proceso, en el tiempo y la distancia en la que Dios nos dio. Eso es como el inicio, la salida. Cuando Dios nos da la promesa y cuando se cumple. Porque en el ínterin podemos cometer errores. Por ejemplo, en la desesperación, Sara le dijo a Abraham, entonces como Dios te prometió un hijo, yo soy estéril, entonces toma a la sierva. Qué terrible eso, ¿verdad? Le dio a la sierva, a la esclava, para que diera a luz un hijo. Le dieron un hijo a Abraham. Y Abraham nada lento, dijo, pues lo que tú quieras, Sarita. Y se metió con la criada, con la esclava. Y tuvieron un hijo que Dios pues prácticamente no les tomó en cuenta, porque no era el hijo prometido, no era el fruto prometido. Entonces nosotros a veces queremos ayudar a Dios haciendo cosas como, ay Señor, tú me prometiste esto, entonces como aquí se abrió una puerta, esto es, y no tuvimos la paciencia para esperar lo que verdaderamente Dios quería darnos. Entonces, paciencia y matar la altivez.
Son 2 consejos que nos dan. Bueno, número 2, la estéril número 2 que vamos a ver es Isaac y Rebeca. Digo los 2 porque cuando uno está casado y no puede tener hijos, pues los 2 no pueden tener hijos, ¿ok? Ahora, también quiero entre paréntesis decirles algo. Este tema también puede servirles a personas que tal vez están haciendo lo posible, están haciendo tratamientos para poder tener un hijo. Y Dios se los podría dar. Solamente tenemos que pensar, ir delante de Dios y ver si verdaderamente Dios quiere darnos el hijo. Si Dios te hace sentir en tu corazón que tú vas a tener un hijo y eso viene de Dios, Dios te puede hacer el milagro. Claro, puedes orar. Fíjate, Isaac y Rebeca. Génesis capítulo 25, especialmente el verso 26. Dice la Biblia que Rebeca llegó a decirle a Isaac, mira, yo no puedo tener hijos y no te puedo dar hijos. E Isaac, dice la Biblia, que oró por ella. Y entonces pudieron tener el hijo. A diferencia de Jacob, que vamos a ver más adelante, que le dijo la mujer, no puedo tener hijos, Jacob. Y ella, ¿acaso soy yo Dios? Pues más bien se peleó con ella, tenía esa actitud, pero no así Isaac. Isaac es el hijo de la promesa de Abraham. Isaac quiere decir risa, porque como ustedes saben, Sara se rió cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Y entonces Dios va devolviéndole la broma, por decirlo así, a Sara. Le dio un hijo y le dijo, le vas a poner por nombre Isaac. Isaac quiere decir risa, o Isaac quiere decir el que sonríe. Bueno, entonces en Génesis capítulo 25 se da todo este escenario. Cuando Isaac, que fíjense ustedes que yo no sé por qué Dios hace que mucha gente tenga que esforzarse más para alcanzar frutos, para alcanzar algo en la vida, y otros que no se esfuerzan. Dios les da gracia y desde que nacen todo se les hace fácil. Yo no lo estoy diciendo con remordimiento, con resentimiento o enojado. No, al contrario. Hay cosas en mi vida que, bendito sea Dios, por su gracia se me han hecho fácil. Otras no, se me han hecho recomplicadas. Pero de las 2 formas, yo sé que en una Dios es el que me da gracia y en la otra yo sé que Dios me puede dar gracia para ir resolviendo. Otra cosa que quería decirles es, vean ustedes, qué tremendo esto, ¿verdad? Porque las 3 generaciones fueron estériles. Ya me adelanto un poquito para darles de Jacob, en el capítulo 30 del libro de Génesis, Jacob y Raquel, que ella no podía tener hijos. Y las 3 generaciones, fíjense ustedes, Abraham, Isaac y Jacob. Sara, Rebeca y Raquel. Entonces 3 generaciones. Pareciera que hay cosas que se heredan, aunque no sean genéticamente. Por ejemplo, un padre puede ser, un abuelo puede ser borracho, tener un hijo borracho y tener un nieto borracho. Las 3 generaciones se fueron borrachas. 3 generaciones de gente violenta. Este le pega a la mamá, este también y ese también. O 3 generaciones de gente deprimida. Deprimido el abuelo, deprimido el papá, deprimido el hijo. Esa es la razón por la cual los médicos conocen el historial médico. Están preguntando en los papás, por ejemplo, papás que se han querido suicidar o que ha habido un suicidio en la familia. Cosas de ese tipo se heredan, entonces se pueden heredar. Y puede ser que hasta la primera, segunda, tercera o cuarta generación el Señor puede empezar a hacer que seamos fructíferos en algunas áreas que la familia entera no lo ha sido. Gente que no se ha podido superar en lo material, en lo financiero, el abuelo, el papá y el hijo. O que sí se han podido superar, pero que lo pierden todo. Después el hijo lo perdió todo, después que el nieto también, y no salen adelante. Entonces, ¿cuál sería el secreto aquí? Pues si estamos hablando de Isaac, que quiere decir risa, yo creo que lo que hay que buscar es tener el gozo del Señor en medio de que tal vez todavía no hemos podido dar fruto. Estoy hablando del proceso mientras damos fruto.
Y tenemos que buscar el gozo del Señor en la vida, porque como nos toque, nosotros tenemos que encontrar la paz y el gozo del Señor, la risa en medio de la esterilidad. Ahora, Isaac es de aquellos hombres que no tuvieron que esforzarse ni siquiera para encontrar esposa. Lo único que tuvo que hacer Isaac es orar por esa esposa para tener el fruto. Pero a él, su papá le mandó a traer novia, ya se la trajeron, una mujer preciosa porque solo la vio y se enamoró de ella y una vez se casaron. Le salió tan fácil. En cambio, Jacob le tocó duro. Y vamos a ver a Jacob, él trabajó 20 años para llevarse a su esposa. Bueno, pero Isaac entonces nos enseña que nosotros tenemos que tener gozo en el proceso para poder provocar delante de Dios con agradecimiento. Señor, tu gracia. Para mí Isaac, si lo tengo que envolver en un paquete, yo diría que es el hombre que recibió gracia delante de Dios. Fíjense ustedes que una vez hubo una hambruna en tiempo de Abraham, y Abraham se fue a Egipto, bajó a Egipto, y porque había tanta hambruna, ¿verdad? Y ahí pues pasaron muchas cosas que tal vez no vale la pena mencionar ahorita, lo veremos en otro estudio, pero él regresa ya con sierva, con siervos, con un montón, ya regresa recuperado y próspero. Tuvo que salir del país para poder salir de la hambruna él mismo. Pero en tiempo de Isaac hubo una hambruna también. Y vino Isaac y dijo, yo voy a hacer lo mismo que hizo mi papá. Voy a ir a Egipto mientras pasa la hambruna y mientras pasa la sequía, porque la hambruna venía por la sequía. Como había sequía, no había llovido, no hay plantas, no hay fruto, no podían comer. Entonces dijo, me voy a Egipto. Pero el Señor le habló y le dijo, no te vayas a Egipto, como se fue tu papá. Es como que si Dios tiene un trato distinto con cada uno de nosotros y en cada generación un trato distinto. Le dijo, no vayas a Egipto, sembrá aquí. No, pero si hay sequía, sembrá. Escucha mi voz. Y entonces él sembró en tiempos de sequía. Y dice la Biblia que le dio fruto todo lo que sembró. Y llegó a ser tan rico que todos los vecinos lo envidiaban. Entonces esto es lo que veo yo también de Isaac. ¿Cuál es el fruto que él dio? Porque a él sí le dio fruto a la tierra. Y Dios le dio un hijo además como fruto. Porque el hombre mantenía en el proceso la confianza en Dios, de que Dios le estaba dando gracia en todo. Todo lo que Dios nos da es de regalado. Entonces, alcanzar gracia delante de Dios, tener el gozo del Señor y tener el oído agudo a lo que Dios te vaya a decir. Ya en unos temas pasados vimos cómo nosotros podemos tomar mejores decisiones y vimos algunos faros, algunos indicadores para tomar decisiones. Entonces hay que tener el oído abierto a lo que Dios quiera decirte en tu mente y en tu corazón. En pocas palabras, estar pegado a Dios, porque Dios con su gracia, Dios te puede dar gracia para muchas cosas y alcanzar el fruto. Entonces otro secreto que nos da a nosotros Isaac y Rebeca es que hay que tener gozo en medio de todos los procesos, buscarlo el gozo. Tú vas a decir, ¿cómo voy a disfrutar cuando estoy pasando un mal momento? Porque tú tienes que ir delante de Dios, buscar su gracia y esperar con gozo, porque tienes que empezar a celebrar que Dios te va a dar algo. Eso es bien difícil, pero Isaac lo logró. Y por eso Isaac alcanzaba gracia delante de Dios. Y la otra es estar atento con tu oído espiritual de lo que Dios te va a decir, porque Dios te puede decir, móvete de ciudad, cámbiate de casa, cámbiate de trabajo, abrí este negocio, invertí aquí. Y entonces Dios te va a guiar tu vida. Isaac nos enseña cómo la gracia de Dios cayó sobre ellos, él y Rebeca. Él oró por su esposa para que diera fruto. Eso es una cosa maravillosa, porque si tú estás casado o casada, en vez de renegar de las cosas que están pasando con tu esposo o tu esposa, tú puedes orar por tu cónyuge, por tu marido, por tu mujer. Puedes orar para que Dios te abra las puertas, los bendiga, los sane físicamente, espiritualmente, para que Dios le ponga paz en el corazón a nuestro cónyuge. Bueno, después vemos la tercera señora estéril, que es Raquel. Ya sabemos que Abraham tuvo hijo siendo Sara estéril, que Rebeca tuvo hijo siendo estéril ella misma, y ahora, fíjense ustedes, la tercera generación también. Raquel resultó estéril, Génesis capítulo 30, y Jacob
ese sí no es como Isaac. Su mujer llegaba y le decía, mira que yo no puedo darte hijos, yo no soy Dios. Como él también poniéndose en contra, en vez de parar la situación, orar como hizo su papá, porque él no aprendió de su papá eso. Bueno, yo no voy a hablar mal de Jacob, porque Jacob nos representa a muchos de nosotros, ser un hombre lleno de temores, lleno de angustias, lleno de complejos, un montón de cosas que el Señor le cambió. De hecho, su nombre se traduce suplantador, el que toma del talón para salir adelante. O sea, que se aprovecha de algunos para salir adelante. Era terrible. Pero ¿cómo se arregló Jacob? ¿Cómo pudieron tener hijos? ¿Cómo pudo ser una persona fructífera? Bueno, Dios le abrió el vientre a Raquel y le dio 2 hijos. De hecho, eran sus favoritos, José y Benjamín. Bueno, de las tribus, de la tribu de Benjamín, y de los que fíjense ustedes que no era, qué cosa tremenda esta, ¿verdad? Porque Jacob es el que tuvo 12 hijos, hombres, de donde vienen las 12 tribus de Israel. O sea que en él se cumple la promesa para distribuirla a las 12 tribus en los confines de la tierra para que Dios los hiciera prósperos. Y Jacob es un hombre que se volvió próspero. Y tuvo un hijo que se llama José, que era un hijo que era soñador, que fue el que le salvó la vida no solo a Jacob, a sus hermanos y a un montón de gente en ese tiempo cuando hubo el tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas. Era José el que administraba todos los graneros de Egipto, era el hombre más importante de Egipto. Solo el faraón estaba arriba, pero ni el faraón hacía sin consultarle a él, dice la Biblia. Es un fruto que salió de esta mujer, que era estéril, y le dio estos hijos. Entonces, Jacob quiere decir el suplantador, el que toma del talón. Siempre se aprovechaba. Pero un buen día, en el capítulo 32 de Génesis, él vuelve en sí y dice, no hombre, yo estoy haciendo malas cosas. Voy a reconciliarme con Dios. Voy a reconciliarme con mi hermano. Voy a arreglar mis cosas en la vida. Entonces, ¿cómo fue que él pudo ser fructífero? Pues decidió poner sus cosas en orden delante de Dios. Salió con sus hijos, con sus esposas, y se va y se encuentra en determinado momento en el recorrido de regreso a la casa de su papá, o de sus padres, por decirlo así, a reconciliarse con su hermano. Él decide primero arreglar las cosas él solo y después arreglar con toda la familia su futuro, su situación. Pero antes de eso, él detiene, hace una pausa en la vida y se acerca a Dios para resolver una situación interna. Se hizo responsable de sus propios errores, responsable de su propia vida, ya no echó la culpa a nadie, porque antes le echaba la culpa al suegro, que le cambiaba el salario porque era su jefe, y así pues se engañaban el uno al otro. Por 20 años pasó eso. Pero en el capítulo 32, él se va a un lugar que se llama Peniel, y ahí se encuentra con el Señor. Y dice la Biblia que peleó con él y se encontró con él cara a cara. Lo vio a Dios cara a cara. Y se pasó luchando. La Biblia lo narra como una lucha. Dios y él, porque si alguno tuvo conflicto en la vida, en toda su vida, fue Jacob. Bueno, pero ustedes tienen que leer la historia, porque no es parte de este tema, sino cómo lo resolvió. Y entonces fue y luchó delante de Dios hasta que agarró a Dios y le dijo, yo no te suelto, Señor, hasta que me bendigas. Y el Señor le tocó la coyuntura, el encaje aquí de la cadera, y lo dejó cojo para toda la vida. Tuvo que salir con un bordón, con un bastón, pero luchó con Dios hasta que el Señor lo bendijo y le cambió la vida, y le cambió la vida a Jacob. Y entonces se pudo enfrentar a su hermano, solucionar su vida. Tenemos que humillarnos delante de Dios, número 1. Y número 2, tenemos que pelear hasta que Dios nos bendiga, para que se abra el vientre espiritual, financiero, mental, psicológico, de toda nuestra vida, para poder ser fructíferos y dar a luz hijos. Hijos no solamente biológicos, hijos espirituales, pero también poder dar
el fruto, dar a luz, lo que llevamos en nuestro vientre. Visión, metas, objetivos, cosas que Dios me ha pedido, cosas que yo le he prometido a Dios, y así podemos nosotros avanzar en la vida. El Señor le dijo, te voy a cambiar de nombre también, porque ya no te vas a llamar el suplantador, ni el que toma el talón, ni el que se aprovecha, ni el mentiroso. Vas a ser el príncipe, vas a ser un príncipe de Dios. Y lo ascendió a uno de los hombres importantes en la historia, pero también hombres que cambiaron su vida delante de Dios y que nunca más en la vida volvió a caminar igual. Eso quiere decir, el que se mete con Dios y busca su bendición, nunca más vuelve a caminar igual. Jacob nunca más, en lo literal, volvió a caminar igual. Es más, cuando murió dice la Biblia que él, agarrado de su bordón, eso quiere decir agarrado del recuerdo de aquel día donde Dios lo cambió para siempre, murió encogiendo sus piernas, murió y adoró al Señor. Murió adorando a Dios. Qué tremendo el cambio y lo fructífero que se volvió Jacob. 12 hijos más una mujer. Sí, que tuvo 12 hijos, hombres y una mujer. Una mujer que yo no sé cómo le hacía para cuando estaban creciendo, ¿verdad? 12 hombres en la casa, le han de haber hecho saber que bullying, pero también la defendieron muchas veces de las cosas que le hicieron a ella. Así es que, así como el Señor por generaciones, tercera generación, tres generaciones, y cada una de ellas fue sanando para que dieran fruto, todos ellos. Dios lo puede hacer. Tal vez a lo que ha recorrido tu abuelo, tu padre y a ti mismo. Este es el día en que tú vas a pelear delante de Dios para que cambie el destino de tu vida. Bueno, número 4, hay un personaje que se llama Manoa. ¿Qué cosa, verdad? Porque solo sale el nombre del varón. La esposa no sale su nombre. ¿Quién es Manoa? Pues vamos a ver en Jueces capítulo 13 y verso 24. Bueno, Manoa es el papá de Sansón. Sansón era un hombre preordenado para ser nazareo. ¿Qué es eso? Bueno, unos que cuando ya estaban creciendo pasaban navajas sobre su barba, pelo y todo, se afeitaban todo y nunca más se volvían a afeitar. Pero nazareo quiere decir consagrado para servir a Dios. Sansón. Pero recuérdense ustedes que Manoa y su esposa eran estériles. O sea que Sansón nace de una mujer estéril. Eso se los voy a leer. Jueces 13:3 dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová, la mamá, ¿verdad? Y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Entonces la mujer le fue a decir al esposo: Manoa, vamos a tener un hijo, el ángel de Jehová se me apareció, me dijo que vamos a tener un hijo. Y los dos oraron delante del Señor diciendo: ¿cómo vamos a hacer con este hijo? ¿Cómo lo vamos a criar? Fíjense, antes de dar el fruto, por ejemplo, de un trabajo, un negocio, tú podías orarle al Señor: ¿y cómo voy a comportarme ahí? ¿Cómo voy a hacer yo para crecer ahí? Y Dios empezarte a dar antes de que te dé el premio del fruto. Ya tú puedes empezar a hablar con el Señor para hacer tus planes. Claro, la Biblia dice que los planes los hace el hombre, pero que la última palabra la tiene Dios. Bueno, pero si vas delante de Dios, Él puede sacar de su boca la última palabra a tu favor. Esa sería la aplicación para estos tiempos. Déjame que te cuente la historia. Entonces le dijeron: tu mujer no vas a tomar vino, te vas a cuidar de lo que comes, ese vientre tiene que estar limpio para cuando entre la vida. Es que Dios es el que entreteje la vida en el vientre de nuestra madre. Y entonces cuando venga esa vida a ese vientre, él va a ser nazareo, consagrado para Dios. De hecho, cada vez que tal vez tú que vas a tener hijos o estás a punto de tener un hijo, que tienes hijos, tú tienes que consagrar tu vientre para Dios. Tú tienes que consagrar a la persona que viene ahí para Dios. Y así Dios puede darle una vida plena a tu descendencia, pero a ti también. Entonces le dijo: tú te vas a cuidar de lo que vas a comer. El niño va a ser santificado, él va a ser apartado para Dios. Sabemos que Sansón pasó momentos así medio torciditos, porque acuérdense que se iba a meter con las filisteas, y aún Dalila, que era filistea, él entregó su fuerza, le dio el secreto de su fuerza
en sus trenzas, en su cabello, y se las cortaron y perdió los ojos, es decir, la visión. Pero un día le regresó el pelo, le empezó a crecer y él pudo atacar y matar a los filisteos, 5,000 en un mismo día, en una casa, botando las columnas. Y dijo, muera yo con los filisteos. O sea, morir espiritualmente hablando, morir a sí mismo para matar a los enemigos que se están tratando de aprovechar de nuestra mente, de nuestro corazón, para que nosotros podamos nacer de nuevo a una vida en Cristo. Pero ese es el fruto. Ahora, ¿qué pasó con Manoah? ¿Y qué pasó con esta mujer? Pues los dos, de mutuo acuerdo, fíjense cómo el esposo y la esposa pueden convertirse en socios de una visión, de un proyecto. Y van a ser socios siempre, en todo lo que emprendan. Y entonces oran, se ponen delante. Yo también quiero ver al ángel de Jehová, dijo Manoah. Y la esposa le dijo, ya hasta aquí, vamos. Tanto que cuando lo vieron se les apareció el ángel del Señor, que en aquel tiempo era una manifestación de cómo Cristo se venía a presentarse a las personas, el ángel de Jehová. Y entonces lo vieron y dijeron, vamos a morir porque vimos a Dios. Pero no fue así, fue simplemente que tuvieron una epifanía, puede decir, teofanía, cristofanía, que se les aparece el Señor, tienen una experiencia con Él y entregan lo que tienen en el vientre, entregan su vientre antes de que nazca el fruto. Es decir, entregaron sus proyectos, entregaron su visión, entregaron sus metas, secretos de Manoah y de su esposa. Bueno, número 6, hay un hombre que se llama Elcana. No es Elcana, no, Elcana junto. Y Ana son papás de Samuel. Pero Ana era estéril. Déjenme que le lea la historia. Miren qué terrible es esto. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo, o sea, de la tribu de Efraín, ¿verdad? Efrateo. Verso 2. Y tenía él 2 mujeres. Y el nombre de una era Ana, o sea que la mamá de Samuel era una de sus mujeres. Y la otra se llamaba Penina. Y fíjense ustedes que Penina tenía hijos, pues con Elcana. Pero Ana no los tenía, dice aquí, porque era estéril. Entonces qué terrible para Ana, fíjense cómo una persona que su persona más cercana, más querida, su marido, tiene otra con hijos y se los pasa enfrente y esta mujer sufriendo. ¿Cómo hace Ana para tener un hijo? ¿Sabes qué hizo ella antes de dar el fruto? Llegó al templo a orar y se puso a orar y a derramar su alma, su amargura, su tristeza, su frustración. ¿A dónde la fue a dejar? Delante de Dios. Tú puedes convertir tu habitación en un templo y ahí postrarte y derramar tu alma y orarle a Dios. O puedes ir a la iglesia y que en la iglesia, como nadie, espero yo que así sea tu iglesia, que nadie se está fijando en los demás cómo se expresan y que vayan y derramen su alma en el altar sin estarle contando a nadie. El sumo sacerdote la vio y dijo, esta está borracha. No estoy borracha, le dijo, estoy derramando mi alma. Porque estaba hablando ya con gemidos indecibles, ya no tenía ni palabras de tanto que lloró y derramó su alma. Tal vez tú necesitas derramar tu alma. Tal vez está hasta aquí tu alma. Tal vez está hasta aquí tu alma, llena de frustración y no la has podido sacar. Algunos la sacan. Hay culturas donde les dan permiso para que vayan a un gimnasio, ahí mismo en la empresa, y le pegan duro para sacar sus frustraciones. Pero así no se sacan las frustraciones, ahí solo se saca una violencia que tarde o temprano va a tener que regresar a hacerlo. Pero las frustraciones se pueden sacar delante de Dios para preparar el vientre emocional, espiritual, para poder dar un fruto. Entonces ella se fue delante de Dios, derramó su alma y le dijo, yo no tengo un hijo y quiero tener un hijo. Pero negoció con Dios. Si tú me das un hijo, fíjense los votos de esta mujer, porque tú puedes hacer votos con Dios. Lo más importante es que después los cumplas. Ok, entonces
Si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo para que te sirva. Yo te lo entrego a ti mismo para que él te sirva. Y Dios le abre el vientre. Nació nada menos y nada más que Samuel, el profeta que ungió al primer rey de Israel, a Saúl, y a David mismo, para toda su monarquía y su genealogía, que iban a ser reyes. Claro, la monarquía de David. Entonces, Samuel, cuando nace, ella lo lleva al templo y ahí lo deja. En pocas palabras, en lo literal, tú puedes orar: dame un hijo, yo te lo entrego. O el hijo que me vas a dar, yo te lo entrego de regreso. Y le fue a dar, lo fue a entregar al templo. Y dice la Biblia que él ni conocía bien a Dios todavía y le servía. Y se convirtió en el gran profeta. Mire qué regalo el que le dieron. Después de ser estéril, esta señora Ana. ¿Cuáles son los secretos y los consejos de Ana? Derramar tu alma delante de Dios. No solo humillándote, clamándole, suplicándole por el fruto. Y Dios va a abrir tu vientre para que llegues a alcanzar ese fruto. Sí, derramar tu alma. Y número 2, consagrar lo que Dios te da desde antes de que te lo dé. Dame este negocio, Señor, yo te lo entrego a ti. De lo que yo gane, Señor, voy a usar también para servirte en este mundo y a tu obra. Sí, así se puede negociar. No necesariamente así tiene que ser para todos, pero tú puedes negociar delante de Dios, devolviéndole lo que Dios te va a dar, porque Dios te va a cumplir lo que te prometió. Muy bien, vamos a ver el número 6, la mujer número 6. Hay una mujer que se le conoce como la Tsunamita y está en 2 de Reyes capítulo 4 verso 17 y tienen una interrelación con el profeta Eliseo. Y se menciona como un anciano que es esposo de la Tsunamita. Él ya era grande y no podían tener hijos. No sé si necesariamente eran estériles, pero no podían tener hijos porque él era viejo. Era anciano, y no podían tener hijos. 2 de Reyes 4:14 dice: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Esto es el siervo Jesse, que es el siervo del profeta. Y Jesse respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Eso quiere decir, no pueden tener hijos. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¿Y sabes qué dijo ella? Porque tampoco creyó como Sara, ¿verdad? Y dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella tenía fe porque creía que el profeta era el hombre de Dios. Ella y su esposo le hicieron una habitación al profeta con una mesa y una silla y lo atendían y lo recibían porque sabían que él podía hacer milagros, pero nunca creyó que le podía hacer el milagro de darle un hijo. A veces nosotros tenemos la fe de que Dios puede hacerle milagros a otros, pero no a nosotros mismos. O que me puede hacer milagros en muchas áreas, en la financiera y tal vez en la familiar, pero tal vez no en la emocional. Y ahí uno dice: no, Dios no puede hacer eso por mí. Y le dijo: no te burles de mí, no puedo tener hijos. El siguiente año ya estaba celebrando que tenía un hijo, porque Dios le abrió su vientre. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ella era una sierva del Señor, le servía a Dios y colaboraba para que la palabra de Dios llegara, porque cada vez que el profeta pasaba por ahí lo atendían. Yo no estoy diciendo que nos pongamos a atender a todos los que sirvan a Dios así. Lo que estoy diciendo es, le estaba facilitando al profeta que fuera y predicara y anunciara las buenas nuevas del Señor. Entonces esta mujer confió en Dios y llegó a confiar en el área donde no confiaba que Dios podía hacer algo. No sé si me estoy dando a entender, pero hay cosas en la vida que tú crees que puedan pasar, pero no crees que puedan pasarte a ti. Y es importante que para que el Señor te abra el vientre, metafóricamente hablando, o espiritualmente hablando, en lo literal y biológico también, pero para que Dios te quite la esterilidad de lo que no te está dando fruto, tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle que si lo hizo por otro, lo puede hacer por ti. Atrévete a creerle a Dios.
y vas a ver cómo Dios te hace fructífero o fructífera. Y número 7, tenemos a Elizabeth, esposa de Zacarías. ¿Quiénes son ellos? Son los papás de Juan el Bautista. Dice Lucas 1:7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero Dios les abrió el vientre y les dio un hijo. A pesar de que eran de edad avanzada, les regresó. Voy a regresar a Sara y Abraham para que cerrar el círculo solo con una cosita. Porque ellos no creían. Ella dijo, ¿será que yo puedo volver a tener? Eso dijo Sara. No lo dije yo solo, está en la Biblia. ¿Podré yo llegar a tener deleite siendo mi señor ya anciano? Porque ya era grande, hermanos. A los 100 años tuvo al hijo. Y Dios le regresó el gozo. Dicho sea de paso, Dios puede regresar el gozo de la intimidad en tu matrimonio. Lo que murió, lo que ya se perdió, Dios lo puede resucitar. Bueno, pero regresamos a Zacarías y Elizabeth. Él era un sacerdote y era una mujer prima de la mamá de Jesús, de María. Fue a la que María se fue a buscar cuando ya tenía aquí a Jesús en su vientre y a decirle, y ella le dijo, Elizabeth le dijo, tú eres dichosa, bienaventurada y bendito es el fruto de tu vientre, porque está hablando de Jesús en el vientre de María. Pero aquí Elizabeth dice la Biblia que fue llena del Espíritu Santo y que el niño fue lleno del Espíritu Santo adentro del vientre, y el niño, cuando oyó la noticia que Jesús estaba en el vientre de María, dice que dio vuelta, saltó de alegría porque le llevaba 6 meses a su primo Jesús y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú tienes aquí adentro un fruto, o cuando tú quieres tener tu vientre abierto para que entre un fruto, tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a que el Espíritu Santo llene esa situación que tú estás anhelando. Tienes que ser lleno o llena del Espíritu Santo para preparar también ese vientre del proyecto que viene, para que puedas dar a luz, sacar el fruto que Dios te ha mandado a tener. Fíjate tú que frutos también son, Gálatas 5:22, fruto del Espíritu es paz, es amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, dominio propio, templanza y dominio propio. Todo eso, fe, fidelidad, todo eso son fruto. Hay un fruto que es fruto de labios que confiesan tu nombre, la alabanza a Dios. Si tú no puedes adorar a Dios, Dios te puede dar ese fruto. Si tú no tienes paz, Dios te puede dar ese fruto. Si no tienes amor para los demás, Dios te puede devolver ese fruto. Pero aún no tenían hijo. Elizabeth era estéril. Pero un buen día, el Señor se acercó y la bendijo para abrirle su vientre y darle un hijo. Tienes que estar dispuesto o dispuesta a ser lleno o llena del Espíritu Santo. Déjame orar por ti para que el Señor te llene del Espíritu Santo, porque eso va a ayudarte a poder dar el fruto que tú necesitas. Señor, en el nombre de Jesús, yo te entrego a todas estas personas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, familias, empresas, los que me estén oyendo. Yo quiero rogarle a Dios que te dé la bendición de abrirte el vientre espiritual, emocional, físico, y para que tú puedas dar el fruto anhelado en tu corazón. Tanto si tal vez eres estéril literalmente, yo oro para que el Señor abra tu vientre y te bendiga y te dé hijos. En el nombre de Jesús, si tu hombre o tu mujer lo son estériles, que el Señor sane tu lomo varón y tu mujer, que el Señor sane tu vientre y seas fructífero o fructífera. Y si no en lo biológico, en lo espiritual, para que des muchos hijos espirituales. Y en lo material y en lo emocional, en tu mente, psicológicamente, que el Señor te dé el poder dar fruto. Que el Señor te impregne con proyectos, con metas, con objetivos, con visión para esta vida. Y te haga fructífero y fructífera. Y que la esterilidad de todo lo que te ha frustrado porque no has podido dar el fruto, hasta aquí llegó.
y que Dios bendiga tu vientre, Dios bendiga tus lomos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.